Cuando intentas incorporarte o despertarte de lo que crees que es una pesadilla, apenas alcanzas a entreverlas. De repente observas oscuras figuras, más oscuras que las tinieblas, en pie a tu lado, mirando fijamente a tus ojos. Los denominados gente sombra se supone que son criaturas humanoides a menudo asociados con un espíritu o entidad. La mayoría de ellos parecen ser de sexo masculino y algunas personas incluso han afirmado verles con sombreros y largos abrigos. Rara vez se comunican y parecen extrañamente interesados en los seres humanos. No hay realmente ninguna explicación para ellos o la razón de su visita. Incluso parecen compartir las mismas características que el síndrome de la noche bruja, tales como los terrores nocturnos, parálisis e incluso la sensación de asfixia. Algunas personas creen que la gente sombra viene de otro mundo y otros piensan que podrían ser entidades demoníacas. No importa cuál sea el caso, la gente sombra seguirá materializándose en todo el mundo y puede que nunca sepamos la razón de su existencia. A continuación se presentan algunas experiencias que he recogido de la red, de personas que afirman haber sido visitadas por estos observadores de dormitorios. Una noche desperté paralizado. Miré hacia la ventana, mis ojos eran lo único que yo podía mover. Sentado en la ventana había una forma oscura de hombre que me observaba. Dentro de mi cabeza, podía oír una voz débil diciendo ven conmigo. Sentía que me estaba muriendo poco a poco o lo que pensaba era la experiencia de muerte. Mi respiración se detuvo, y noté como mi corazón latía más y más lento. Estaba aterrorizado y con toda mi energía, forcé a mi cuerpo a incorporarme. En el momento en que me senté en la cama la aparición desapareció. Yo estaba completamente agotado. Me di cuenta de que el reloj marcaba las 3:15. Esto ocurrió un par de noches durante ese mes. La última vez, casi me dio el impulso de seguirlo. La sensación de muerte era de miedo al principio, pero fue emocionante al mismo tiempo. Algo así como la primera colina en una montaña rusa. Hace un par de años desde ese primer encuentro, y he estado moviéndome de un lugar a otro con la esperanza de evitar el contacto con este ser. Parece que siempre me encontrará pasados unos meses, no importa dónde vaya. A veces quiero estar solo, pero este ser y las otras cosas que me rondan siempre están cerca. Ellos no entienden lo cansado que puedo estar a veces. Tendría 10 u 11 años cuando fui a esta casa. Era de día y el edificio estaba bien iluminado. Miré en unas pocas habitaciones y nada fuera de lo normal hasta que fui a un pasillo y allí estaba, de repente en el otro extremo de la sala, mirándome, a pesar de que no tenía ojos. La sombra y yo nos miramos el uno al otro durante algún tiempo, y no me pareció que era real hasta que empezó a caminar hacia mí lentamente. Me di la vuelta y él había recorrido alrededor de 7 metros en una fracción de segundo. Finalmente salí de la casa y miré de nuevo. Se había detenido en la puerta, casi como si fuera incapaz de salir de la casa, entonces él simplemente se dio la vuelta y regresó a donde estaba. Unos meses antes de la muerte de mi madre, ella y mi hermana estaban discutiendo sobre sucesos extraños acaecidos en nuestra antigua casa. Mi madre dijo que había visto varias veces una forma oscura en el armario de su habitación. Según ella, este ser llevaba un hábito con capucha. Mi hermana se sorprendió por la descripción de mi madre porque recordó a una sombra que se colocaba sobre su cuna y la empujaba con un dedo besudo. Me llamaron y me preguntaron si yo había tenido alguna visión similar en la casa y les conté sobre un ser sombrío que constantemente se colocaba a los pies de mi cama, dejándome con un miedo a la noche tan fuerte que no dormía sin cubrirme la cabeza tapándome los ojos. Pero todavía puedo recordar la sensación de que esa cosa estaba ahí y la seguridad de que si miraba por encima de mi sábana le vería allí de pie. Mi hermano también nos contó sobre el pequeño hombre que salía del armario casi todas las noches y permanecía en su habitación. Esta sombra era más visible y mi hermano pudo ver que llevaba una especie de extraña boina. La noche antes de mi experiencia, yo había sido el objetivo de una actividad poltergeist. Y no me refiero a la clase traviesa de poltergeist, la presencia de mi habitación era francamente maligna. Esa es otra historia, pero creo que los acontecimientos estaban relacionados. La noche que tuve mi experiencia, salí al baño alrededor de la 1 o las 2 de la noche. Cuando entré en la cocina, el baño está conectado a la cocina en mi casa, todavía estaba nervioso a causa de la noche anterior. Por lo tanto, encendí todas las luces en mi camino al baño.
Cuando entré en la cocina y alcancé la luz, una sombra brotó del fregadero. Me dije que era solo mi imaginación hasta que se dio la vuelta y se dirigió hacia mí. Había ojos rojos brillantes mirándome desde la zona donde debía estar la cara. La sensación que tuve fue una presencia definida del mal al igual que la noche anterior. Grité y salí corriendo de la habitación, y luego pasé el resto de la noche en la habitación de mis padres en el suelo. No me da vergüenza admitirlo, aun cuando tenía 20 años en ese momento. Probablemente fue hace 10 años atrás, en 1999, no recuerdo el mes, cuando estaba viviendo en una casa móvil de alquiler en Pleasanton al sur de San Antonio, Texas. Mi exnovia y yo vimos a un niño sombra. Era temprano en la mañana, alrededor de las 3:30 o 4:15, mi ex y yo estábamos en la sala de estar durmiendo en el suelo. De repente me desperté. Abrí los ojos y frente a mí había una sombra que parecía un niño pequeño, de un negro oscuro que no se puede describir. No parecía que llevara ropa, sino solo pura negrura. Estuvo frente a mí por unos pocos segundos hasta que echó a correr a mi derecha y hacia abajo por el pasillo. La luz del pasillo estaba encendida en ese momento y pude ver la sombra con mucha claridad. Cuando huyó, todo lo que pude oír eran sus pasos corriendo. El ruido sonaba como pies corriendo por un suelo de madera, pero lo raro era que había una alfombra con una cubierta de plástico de vinilo, para no ensuciarla. En ese momento, yo estaba tan asustado que cuando lo vi no me moví. Otra cosa rara de la experiencia fue que mi ex se había despertado al mismo tiempo. Cuando huyó, todo lo que oí fue: ¿viste eso? Supe que no era el único que lo había visto y que no era solo mi imaginación. Después de eso, los dos nos quedamos despiertos tratando de comprender lo que acababa de suceder. Mi ex me diría siempre que escuchó un ruido como de arañar procedente del exterior, pero yo no le creí. Pero esto había conseguido mi atención. Nunca he experimentado otro encuentro con la sombra. Un par de meses más tarde nos trasladamos.